Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, para ser sinceros, en el mundo del corazón de muchos de sus seguidores. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que Kerem Bürsin ha dicho recientemente sobre Afra Sarıoğlu. Sí, amigos, vamos a hablar de esa supuesta relación, de lo que realmente pasó o lo que él está dispuesto a revelar. Y créanme, hay detalles jugosos que no se pueden perder. Así que si son fans de Kerem, de Afra o simplemente les encanta estar al día con los chismes del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo lo importante que es para nosotros tenerlos aquí. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos ayudan un montón y así formamos una comunidad aún más grande. Así que, ¿qué ha pasado realmente con Kerem Bürsin y Afra Sarıoğlu? Esta pregunta ha estado en boca de todos desde hace algún tiempo. Los rumores de romance entre estos dos talentosos actores turcos han sido persistentes, alimentados por su química innegable en pantalla y, seamos honestos, por algunas interacciones sospechosas fuera de los sets. Ambos son figuras muy queridas, conocidos por su trabajo en exitosas series y películas, y la idea de que pudieran estar juntos ha capturado la imaginación de sus fans. Las redes sociales han estado que arden con cada foto juntos, cada me gusta sospechoso, cada comentario que parece tener una doble intención. Y como era de esperar, la prensa del corazón turca no ha dejado pasar la oportunidad de especular, tejiendo narrativas y analizando cada gesto. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su actitud reservada pero a la vez abierta con sus seguidores, finalmente ha roto el silencio, o al menos ha dado algunas pistas, sobre su relación con Afra Sarıoğlu. El tema se intensificó hace unas semanas cuando ambos fueron vistos en un evento compartiendo momentos que para muchos confirmaban lo que ya se rumoreaba. Las cámaras captaron miradas, sonrisas y una cercanía que alimentó aún más las conjeturas. La fotografía de esa noche en la que ambos parecían relajados y cómplices, se convirtió instantáneamente en viral, desatando una oleada de comentarios y análisis por parte de los seguidores más acérrimos. Pero, ¿qué dijo Kerem? Bueno, la revelación no fue un anuncio explosivo de sí, somos pareja, sino más bien una serie de declaraciones cuidadosamente medidas que dejan mucho a la interpretación, pero que a mi parecer, nos dan una visión bastante clara de la situación. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre Afra, Kerem adoptó un tono bastante reflexivo. No negó categóricamente nada, pero tampoco confirmó nada de forma explícita. Lo que sí hizo fue elogiar a Afra como persona y como profesional. Destacó su talento, su profesionalismo y, lo que es más interesante, su buena vibra y su carácter. Dijo algo así como que Afra es una persona increíble, que trabajar con ella es un placer y que tiene una energía muy positiva. Ella es una persona con una luz especial, llegó a decir, añadiendo que admiraba su dedicación y su forma de ser. Estas son palabras que, aunque pueden sonar genéricas, en el contexto de las preguntas sobre un posible romance, adquieren un peso significativo. Es como si quisiera reconocer la importancia de Afra en su vida, sin necesariamente poner una etiqueta oficial a su relación. Este tipo de declaraciones, tan cuidadosamente escogidas, son un arte en sí mismas para las figuras públicas, buscando informar sin sacrificar la privacidad. Lo que Kerem dejó entrever es que entre él y Afra existe una conexión especial, una amistad fuerte y un respeto mutuo muy grande. Admitió que comparten muchos intereses y que disfrutan de la compañía del otro. Mencionó, por ejemplo, que ambos comparten una pasión por la música y que a menudo comparten playlists o recomiendan canciones. Incluso insinuó que disfrutan de largas conversaciones, explorando temas que van más allá del ámbito profesional. Sin embargo, evitó cuidadosamente usar términos como novio, pareja o relación romántica. En su lugar, prefirió hablar de amistad profunda y de personas importantes en su vida. Esta estrategia de comunicación, que a menudo se ve en celebridades para proteger su privacidad, puede ser frustrante para quienes buscan una respuesta definitiva, pero también permite mantener un cierto misterio y, sobre todo, evitar la presión mediática innecesaria que podría llegar a ser asfixiante. Además, Kerem Bürsin mencionó que la prensa a veces tiende a exagerar las cosas y a inventar historias. Insistió en que si bien puede haber una conexión, la verdadera naturaleza de su relación es algo que él y Afra prefieren mantener en privado. A veces la imaginación de las personas va más allá de la realidad,
y eso es algo que debemos aprender a manejar, comentó con una sonrisa enigmática. Esta declaración es clave porque nos dice que independientemente de lo que esté sucediendo entre ellos, ambos valoran su espacio personal y no desean que su vida privada sea el centro de atención constante. Es un recordatorio de que al final del día, son personas con sus propias vidas fuera de las cámaras, con sus propias emociones y sus propios procesos. Pero, ¿qué significa todo esto realmente? Si interpretamos sus palabras, podemos deducir varias cosas. Por un lado, Kerem no está negando la posibilidad de algo más que una amistad. Al elogiar a Afra de esa manera y al hablar de una conexión especial, está dejando la puerta abierta a que sus sentimientos sean más profundos. La forma en que la describió una persona con una energía vital increíble, sugiere una admiración que va más allá de la simple camaradería profesional. Por otro lado, está siendo muy cuidadoso para no generar un escándalo o una presión que pueda afectar su relación o sus carreras. Es un equilibrio delicado y Kerem parece estar manejándolo con maestría, utilizando un lenguaje ambiguo pero cargado de significado. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos celebran estas declaraciones como una confirmación tácita de que hay algo entre ellos, interpretando cada palabra positiva como una señal de amor. Para ellos, las evasivas son solo una forma de proteger lo que están construyendo. Otros, más escépticos, creen que Kerem está simplemente siendo amable con una colega y que los rumores son solo eso, rumores, alimentados por la intensidad de la química que comparten en pantalla. Sin embargo, la mayoría parece estar de acuerdo en que, sea lo que sea, la relación entre Kerem y Afra es genuina y especial, y que la forma en que se tratan, tanto en público como en las pocas interacciones que trascienden a los medios, demuestra un afecto real. La química entre ellos es innegable. Quienes han seguido sus proyectos juntos saben de lo que estoy hablando. Esa chispa, esa complicidad que se transmite a través de la pantalla, es difícil de fingir. Y cuando esa química se traslada a la vida real, es natural que los fans se ilusionen y busquen pruebas de que ese amor ficticio se ha convertido en realidad. Las entrevistas y las declaraciones como la de Kerem, lejos de disipar las dudas, a menudo las avivan más, porque dejan espacio para la imaginación. Cada pausa, cada elección de palabra, es analizada con lupa por los seguidores más dedicados. Ahora, ¿qué podríamos esperar en el futuro? Es posible que en algún momento Kerem o Afra decidan ser más explícitos sobre su relación. Quizás una foto más reveladora, una aparición pública conjunta que rompa la sutileza de sus declaraciones actuales, o incluso un anuncio directo. O quizás prefieran mantenerla en un plano más privado, dejando que su trabajo hable por sí mismo y que su vínculo se desarrolle lejos del escrutinio público. Lo importante es respetar su decisión y no presionarles. Lo que sí está claro es que esta dinámica entre Kerem Bürsin y Afra Saraalu seguirá siendo un tema candente y emocionante para sus seguidores, un foco de atención constante que genera expectación y debate. Para resumir, Kerem Bürsin ha hablado sobre Afra Saraalu en términos muy positivos, destacando su talento, su personalidad y la conexión especial que comparten. Si bien no ha confirmado explícitamente un romance, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de algo más que una amistad, enfatizando el respeto mutuo y la importancia de mantener su vida privada en un segundo plano. La revelación, aunque sutil y medurada, ha sido suficiente para mantener a los fans emocionados y especulando sobre el futuro de esta querida pareja, alimentando las esperanzas de quienes sueñan con verlos juntos fuera de la pantalla. Su discurso ha sido un maestro de la ambigüedad, logrando decir mucho sin decir nada definitivo, una estrategia que sin duda mantendrá el interés del público por un tiempo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Kerem Bürsin y Afra Saraalu. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus declaraciones y los rumores que los rodean. Ha sido un tema fascinante de investigar y compartir con ustedes, desentrañando las palabras y las intenciones detrás de ellas. Agradezco enormemente a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y saber que están ahí, conectados con nuestro contenido, es nuestra mayor motivación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Piensan que hay algo más entre él y Afra, o son solo cumplidos profesionales? ¿Cómo interpretan sus palabras? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son siempre valiosas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al borde del asiento y les ha
Orcionado la información que buscaban, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchos más temas apasionantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!